La noche olía a polvo de maíz y a algo más oscuro, algo que Juana no sabía nombrar. Llevaba 3 años en la hacienda San Miguel, en los Altos de Jalisco, y conocía cada rincón de la propiedad como conocía las cicatrices de sus propias manos. El granero era su refugio, el único lugar donde el silencio no era vigilancia sino compasión. Había huido del caserío al atardecer, cuando don Aurelio regresó de Guadalajara con sus voces altas y sus botellas de mezcal. Sus gritos atravesaban las paredes de adobe como cuchillos. Juana había aprendido a desaparecer en esos momentos, a volverse invisible como las sombras que se alargaban entre los postes de madera. Tenía 42 años, aunque su cuerpo parecía más viejo. La vida no había sido amable con ella. Huérfana desde los 10 años, vendida a una familia de comerciantes en Zapopan, luego transferida a San Miguel cuando don Aurelio la compró años atrás, como quien compra un utensilio gastado pero aún útil. Su piel había perdido elasticidad, sus manos estaban agrietadas por el trabajo, y sus ojos guardaban la expresión apagada de quien ha aprendido que la esperanza es un lujo. Pero esa noche algo era diferente. Mientras se movía entre los sacos de maíz, buscando un rincón tranquilo para dormir, su pie golpeó algo sólido bajo el polvo. No era grano, era madera. Juana se arrodilló, sus rodillas crujiendo como ramas secas, y comenzó a limpiar la superficie con las manos. Una caja de caoba oscura, barnizada, de las que don Aurelio guardaba en su despacho para documentos importantes. El corazón de Juana aceleró. No sabía por qué. No sabía qué la empujaba a abrir algo que claramente no le pertenecía, algo que estaba deliberadamente escondido bajo metros de grano, en el granero donde supuestamente solo entraban los peones para cargar. Pero sus manos ya estaban allí, levantando la tapa, y la tapa cedía con un sonido suave. Adentro había papeles, muchos papeles, algunos amarillentos por el tiempo, otros más nuevos, escritos con tinta negra en la letra cuidadosa de don Aurelio. Juana no sabía leer bien. Su educación había sido la de un animal de trabajo. Lo necesario para comprender órdenes, nada más. Pero reconocía números, números grandes, cantidades que no tenían sentido, de dinero que no correspondía a ninguna cosecha de maíz. Había nombres también, nombres de familias que Juana recordaba haber escuchado años atrás en las conversaciones de los hacendados que visitaban San Miguel. Los Márquez, los Delgado, familias que habían desaparecido de la región durante la época de la Revolución, cuando todo era caos y sangre, cuando los hombres se iban al campo con armas y no regresaban. Juana levantó un papel más antiguo, frágil, que parecía estar en una escritura diferente. Era un contrato de compra, pero no de tierras, de personas. Sus dedos temblaron mientras rozaba las letras. Transacción de propiedad, esclavos, precio de venta. El aire en el granero se volvió pesado. Debajo de los papeles había algo más. Objetos. Un anillo de oro con iniciales grabadas, una llave de hierro pequeña con una etiqueta atada con hilo roto, y una fotografía, una daguerrotipia antigua, en la que se veía a don Aurelio, pero más joven, quizás 30 años atrás, junto a un hombre que Juana no reconocía, ambos de pie frente a una construcción que parecía ser el mismo granero, pero con otras estructuras alrededor, ahora desaparecidas. En el reverso una anotación en letra pequeña. Hacienda San Isidro, 1882. Antes de la transferencia. Juana cerró la caja con los papeles temblorosos. Su mente intentaba armar un rompecabezas, pero las piezas no encajaban. ¿Por qué estaban estos documentos aquí? ¿Por qué escondidos? ¿Y qué tenían que ver con ella? Fue entonces cuando escuchó el sonido. Pasos, fuera del granero. Lentos, deliberados, como si alguien buscara algo o a alguien. Juana congeló su cuerpo. Conocía esos pasos. Era Máximo, el capataz, el hombre que don Aurelio había traído años atrás de Guadalajara, el hombre que tenía autoridad sobre los peones y sobre Juana. Era cruel de una manera que era casi precisa, como si el dolor fuera su único idioma fluido. Juana,
Llamó desde afuera, su voz atravesando las rendijas del granero como una aguja. «Sé que estás ahí. Don Aurelio te busca». Juana metió los papeles de vuelta en la caja con rapidez, cubriendo todo con grano nuevamente, con las manos moviéndose por instinto. Luego se puso de pie, alisándose el vestido rasgado, preparando su expresión para convertirse de nuevo en lo que siempre había sido, invisible, obediente, vacía. Cuando salió del granero, Máximo estaba de pie contra la pared de adobe, fumando un cigarro, sus ojos oscuros evaluándola como un vendedor evalúa un animal en el mercado. «Estabas buscando grano», dijo Máximo, no como pregunta. «¿Para la cocina?» «Sí, señor», respondió Juana bajando la cabeza. «Don Aurelio está furioso. Dice que falta dinero. Dice que alguien lo ha robado». Máximo exhaló humo lentamente. «¿Sabes algo de eso?» El corazón de Juana golpeaba contra sus costillas. «No, señor». Máximo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe un secreto que duele. «Entonces sube a la casa. Hay trabajo. El don quiere que limpies el despacho. Dice que está muy desordenado, que las cosas se han movido, que quizás el ladrón dejó rastros». Juana asintió sin levantar la vista y caminó hacia la casa. Pero mientras subía por el camino de tierra, entre los nopales y las piedras grises de la noche, algo había cambiado en ella. El granero había hablado. La tierra había revelado un secreto, y ese secreto ahora vivía en su estómago como una enfermedad, creciendo, consumiendo, transformando todo lo que sabía sobre don Aurelio, sobre la hacienda, sobre sí misma. No sabía que era solo el comienzo. No sabía que esa noche otras personas también estaban buscando esa caja, y que algunos de ellos estaban dispuestos a matar por ella. Capítulo 2. La llave. El despacho de don Aurelio era una habitación que Juana solo había visto en vislumbres, cuando se deslizaba rápidamente para limpiar antes del amanecer. Era el santuario del poder. El suelo era de madera pulida, las paredes estaban cubiertas de libros encuadernados en cuero, y sobre el escritorio de caoba reposaban objetos que hablaban de autoridad: un tintero de plata, un pisapapeles de jade, documentos enrollados con sellos rojos. Esa noche, cuando Juana entró con un paño y una vela, el despacho estaba en desorden. Papeles esparcidos sobre el escritorio, un cajón abierto, libros fuera de sus lugares. Don Aurelio estaba allí, sentado en su silla de cuero, bebiendo mezcal. Su cara estaba roja, hinchada de ira. «Limpia bien», gruñó sin mirarla. «Y si encuentras algo, me lo traes». «Sí, señor», murmuró Juana, y comenzó su trabajo. Mientras recogía los papeles con cuidado fingido, sus ojos buscaban detalles. Había un hoyo en la pared, detrás de un cuadro de la Virgen. Parecía que algo había sido sacado de allí recientemente. La madera alrededor del agujero estaba más clara, como si acabara de ser expuesto al aire. Don Aurelio salió de la habitación después de unos minutos, llevándose la botella de mezcal. Juana lo escuchó descender las escaleras, sus pasos tambaleándose ligeramente. Ella continuó su tarea, pero esta vez sus movimientos fueron más deliberados, más atentos. En el escritorio encontró algo que hizo que su respiración se detuviera. Una carta, quemada parcialmente, como si alguien hubiera intentado destruirla, pero se hubiera asustado a mitad de camino. La letra era pequeña, angulosa, escrita con urgencia. «No puedo permitir que más gente sepa. Lo que sucedió en San Isidro no fue culpa mía, fue orden suya. Las muertes, don Ramón, las muertes están en sus manos, no en las mías. Si habla, si dice la verdad, perderé todo. Mi familia será destruida. Pero si sigue el silencio, le garantizo que nunca nadie sabrá. El documento está seguro, nadie lo encontrará». La carta no estaba firmada, pero en el borde, grabado en la cera roja que aún adhería, había un sello. Las letras RM entrelazadas. Juana guardó la carta dentro de su vestido, contra su pecho. No sabía por qué lo hacía. Era peligroso, era un robo, era traición. Pero algo en ella, algo que había permanecido dormido durante 42 años de obediencia, se estaba despertando.
Los días siguientes fueron de vigilancia y silencio. Don Aurelio parecía estar en crisis, sus movimientos furtivos, sus llamadas a Máximo más frecuentes. Juana escuchaba desde los pasillos, haciendo su trabajo invisible. Alguien entró al granero, le había escuchado decir a Máximo. Alguien buscaba algo, pero no encontró nada. La caja está donde debe estar. Así que la caja seguía allí, escondida bajo el grano, esperando. Una noche, cuando la luna estaba nueva y la oscuridad era total, Juana regresó al granero. Esta vez fue deliberada, esta vez fue con propósito. Excavó entre el grano, encontró la caja y esta vez sacó todo. Los papeles, el anillo, la llave de hierro con su etiqueta rota. Juana limpió la etiqueta lo mejor que pudo. La tinta estaba desvanecida, pero algo se leía claramente. Sótano. San Isidro. San Isidro. La hacienda anterior, la hacienda que ya no existía, al menos no en la memoria reciente de la región. Pero Juana la recordaba. Había escuchado historias años atrás, cuando era nueva en San Miguel. Historias sobre una hacienda que había sido abandonada, que sus dueños habían desaparecido, que había habido problemas durante la Revolución. Al día siguiente, Juana supo de manera casual, escuchando una conversación en la cocina, que San Isidro estaba a solo 3 leguas de distancia en dirección a las montañas. Era ruinas ahora, abandonada, propiedad de nadie o de todos, dependiendo de cómo se viera. Esa era su oportunidad. Pero había un problema. No podía simplemente desaparecer. Su ausencia sería notada, sería buscada. Y si don Aurelio descubría que la caja había sido abierta, que los papeles habían sido tocados. Fue entonces cuando la enfermedad de don Aurelio llegó como respuesta a una oración que Juana no sabía que había hecho. Una mañana el patrón no bajó del piso superior. Máximo fue enviado a buscarlo y volvió con noticias. Don Aurelio estaba ardiendo en fiebre. Un médico fue traído de la ciudad. Fue diagnosticado con malaria, probablemente de años atrás, resurgida sin aviso. Durante días estuvo inconsciente, delirante, gritando cosas en la oscuridad de su habitación. Juana fue asignada para cuidarlo, para mantenerlo limpio, para darle caldo de pollo, para estar allí si algo ocurría. Y en la penumbra de esa habitación enferma, escuchó los secretos que don Aurelio gritaba mientras la fiebre devoraba su mente. No fue mi culpa, gemía. Fue Ramón, fue su ambición. Querían la tierra, querían quitarme todo, los peones, los marques, toda esa gente que se metió en revolucionarios. Tenían que desaparecer. Fue necesario, o me hubieran matado a mí. Los documentos lo prueban todo. Si alguien los encuentra, si alguien sabe que yo ordené. Juana, ¿eres tú? ¿Estás aquí? No dejes que nadie encuentre esos papeles. Son mi perdición. Serán mi muerte. Juana permanecía en silencio, limpiando su frente con un paño húmedo, sus manos firmes, su cara inexpresiva. Adentro, su pecho ardía. La fiebre de don Aurelio duró 8 días. En el 8º día, cuando pareció mejorar, Juana tomó su decisión. Esa noche, metió la caja de caoba, la llave y la carta quemada en un bulto de tela. Se vistió con su ropa más discreta, esperó a que todos durmieran y se fue hacia las montañas. Nadie la vio partir. O si lo hicieron, no dijeron nada. En haciendas como San Miguel, la discreción era una virtud que se aprendía rápidamente. Capítulo 13. El sótano San Isidro estaba donde debería estar, pero apenas reconocible. Años de abandono y de lluvia la habían convertido en un esqueleto. Las estructuras principales, la casa grande, las caballerizas, los talleres, aún estaban de pie, pero sus paredes estaban cubiertas de musgo y plantas trepadoras. Las ventanas eran ojos vacíos. Las puertas habían sido quemadas o arrancadas. Era como si el tiempo hubiera trabajado para borrar toda evidencia de que alguna vez hubo vida allí. Juana caminó entre las ruinas como una fantasma, moviéndose de habitación en habitación, buscando una entrada al sótano. La llave era pequeña, específica.
Tenía que haber una cerradura en algún lugar. Encontró la entrada en lo que alguna vez había sido la cocina. Una puerta de madera, casi completamente podrida, oculta bajo una mesa derrumbada. Juana la limpió, sacudiendo polvo y cenizas, y vio la cerradura. Oxidada, pero intacta. La llave entró como si hubiera sido usada ayer, no hace décadas. Giró con un sonido que hizo que Juana se detuviera, en guardia, como si alguien pudiera escuchar en una casa muerta. Pero solo había silencio, solo había ruinas. Las escaleras bajaban a la oscuridad. Juana había traído una vela, pero dudó antes de descender. Algo en ella, algún instinto antiguo, le decía que bajar era entrar en un lugar donde los secretos tenían dientes. Pero bajó de todos modos. El sótano era más grande de lo que había esperado. Parecía extenderse bajo toda la casa. El aire era frío y estaba cargado de humedad. Su vela proyectaba sombras que parecían moverse. A medida que avanzaba comenzó a ver cosas, objetos apilados, muebles viejos, cajas y más cajas. Juana continuó avanzando hacia el fondo del sótano, hacia donde la llave parecía guiarla. Allí, en una esquina, encontró una puerta pequeña, casi una puerta de armario, con una cerradura similar a la de arriba. Su mano temblaba cuando giró la llave. La puerta se abrió. Adentro había un espacio diminuto, un agujero en la pared, sellado durante años, y dentro de ese agujero, envueltos en tela oleosa para preservarlos, estaban los originales, los documentos que explicarían todo. Juana extrajo el paquete. Sus manos estaban tan temblorosas que casi lo suelta. Se sentó en el suelo del sótano, bajo la luz de la vela, y comenzó a explorar. Había registros detallados, nombres de peones, cantidades pagadas a Máximo y a otros hombres por servicios especiales, confesiones escritas, no solicitadas, pero claramente documentadas, que hablaban de ejecuciones, de hombres, mujeres, incluso niños, que habían sido eliminados durante la noche, de familias enteras que habían sido borradas de la existencia, los Márquez, los Delgado, una familia indígena que ni siquiera tenía un nombre completo registrado, solo iniciales, y bajo todos estos papeles, un diario. El diario de don Ramón Montoya, el anterior dueño de San Isidro, escrito con una caligrafía nerviosa y urgente que hablaba de culpa, de arrepentimiento, de miedo. No podía permitir que la revolución tomara la hacienda. No podía soportar que la plebe tuviera lo que yo había construido. Así que hice lo que era necesario. Aurelio fue mi instrumento, pero yo fui quien soñó. Yo fui quien planeó. Y ahora, cada noche, veo sus caras. Los veo a todos. Y sé que estoy condenado. Sé que Dios me juzgará, si es que existe un Dios que se ocupe de hombres como yo. El último párrafo del diario estaba escrito con tinta apenas visible. He decidido irme, dejar México, dejar todo. He dado a Aurelio la hacienda, los documentos, la responsabilidad y el silencio. Si alguien pregunta, diré que fue obra de revolucionarios, que no tuve elección. Y Aurelio permanecerá aquí, guardando los secretos, viviendo con el miedo. Es un castigo más cruel que la muerte. Es una vida de vigilancia constante, de paranoia, sabiendo que si alguien descubre la verdad, será destruido. Juana permaneció en el sótano durante horas, leyendo cada página, asimilando cada nombre, cada fecha, cada confesión de culpabilidad. El peso de la historia la abrumaba. No eran solo papeles, eran vidas, eran familias. Eran injusticias que habían sido seleccionadas de la memoria histórica, borradas en la oscuridad del tiempo, permitidas solo en los susurros de la noche. Cuando finalmente salió del sótano, el cielo estaba comenzando a aclarar. El amanecer llegaba como una invasión de oro, iluminando las ruinas de San Isidro, haciéndolas casi hermosas en su desolación. Juana sabía que no podía guardar estos documentos. No podía simplemente llevárselos. Don Aurelio la buscaría. La hacienda San Miguel la buscaría. Sería una fugitiva, una ladrona, una amenaza. Pero tampoco podía dejarlos aquí. La verdad merecía vivir. Pasó las siguientes horas ideando un plan. No era un plan brillante ni siquiera particularmente ingenioso.
Era el plan de una mujer que había vivido en la sombra, que sabía cómo moverse sin ser vista, que entendía que la verdad a menudo tiene que ser plantada como una semilla en tierra fértil y esperar pacientemente a que germine. Fue hasta el pueblo más cercano, Zapopan, donde una vez había vivido años atrás. Buscó a un hombre que sabía que aún vivía allí, un hombre que había sido revolucionario durante los años de guerra, que ahora era maestro de escuela, un hombre que había perdido a su padre en una de las ejecuciones nocturnas que había ocurrido en San Isidro. Ella no le dijo su nombre, solo le dijo: «Tengo algo que le pertenece, la verdad sobre su padre, la verdad sobre todos», y le dejó una copia de los documentos más importantes, una copia que ella misma había escrito cuidadosamente durante toda la noche, en la casa de una mujer anciana que le ofreció hospedaje sin preguntas. Capítulo 4. El silencio y la marca Juana regresó a San Miguel una semana después. Su ausencia no había pasado desapercibida, pero tampoco había causado el alboroto que habría esperado. Don Aurelio estaba recuperado de su enfermedad, aunque un peso nuevo parecía haberse asentado sobre sus hombros. Máximo simplemente la observó cuando regresó, con una expresión que era difícil de leer. «¿Dónde estabas?», preguntó, no de manera amenazante, sino con una curiosidad pura. «Buscaba plantas para las medicinas», respondió Juana con calma. «Las hierbas que usted pidió para la salud del patrón. No las encontré en la región cercana». Máximo asintió lentamente, como si considerara esta explicación. Luego dijo algo que heló la sangre de Juana. «Encontramos la caja vacía, bajo el grano del granero. Don Aurelio está preocupado». Juana no respondió. Su cara permaneció inmóvil, como había aprendido a hacer durante décadas. Por adentro su corazón golpeaba como un animal atrapado. «Pero no le importa», continuó Máximo, «de manera extraña. Dice que no importa. Dice que lo que estaba en la caja ya no importa, que algunas cosas están mejor si están rotas, si están esparcidas, si dejan de ser sus secretos privados». Juana lo miró por primera vez directamente. Máximo sonreía levemente. Era una sonrisa que le recordó algo. Una sonrisa que le recordó al maestro de escuela de Zapopan, en la forma en que sus ojos hablaban de comprensión silenciosa. ¿Podría ser? ¿Sería posible que Máximo fuera una pieza de un rompecabezas más grande, uno que ella no había visto? «Siga trabajando», dijo Máximo. «Siga como antes. Algunas cosas, cuando se revelan, tienen una manera de transformar a las personas. El don es diferente ahora. Está más tranquilo. Algunos dirían que está más libre». Los días que siguieron fueron extraños. Don Aurelio era efectivamente diferente. Más callado, menos violento. Comenzó a beber menos mezcal. Pasaba largas horas en su despacho, mirando por la ventana. Había algo de derrota en él, pero también algo que podría haber sido paz. 3 meses después, las autoridades llegaron a San Miguel, no con violencia, sino con papeles, documentos legales, investigadores de la Ciudad de México, enviados por el gobierno federal. Había denuncias, explicaron, de crímenes de lesa humanidad que databan de la época de la Revolución. Habían recibido evidencia de un maestro de escuela en Zapopan, nombres, fechas, ubicaciones de ejecuciones extrajudiciales. Don Aurelio fue arrestado sin resistencia. Máximo desapareció la noche anterior al arresto, simplemente se fue, dejando todo atrás. El juicio fue largo. Don Aurelio fue condenado a pasar sus últimos años en una prisión en Guadalajara. No fue ejecutado. México, después de todo, ya había tenido suficiente sangre. Juana fue liberada de la hacienda San Miguel durante los procedimientos legales. Se le permitió marcharse. Nadie la detuvo. Era como si toda la tierra alrededor de ella hubiera tomado una respiración profunda y luego la hubiera exhalado, liberándola de su carga. Encontró trabajo en Zapopan, en la casa del maestro de escuela, ayudando a cuidar a sus hijos, enseñando a otros niños lo que ella había aprendido en su vida de silencio, la importancia del recuerdo, la necesidad de la verdad, la dignidad de los que no tienen voz. Años después, cuando su cuerpo comenzó a fallar,
El maestro de escuela le preguntó cómo había conseguido los documentos, cómo había sabido que estaban en San Isidro, cómo había tenido el coraje de hacer lo que hizo. Juana simplemente sonrió, una sonrisa que traía toda la melancolía de sus décadas vividas, toda la comprensión de las injusticias que había presenciado, toda la realización de que a veces el cambio viene no de la revolución ruidosa, sino de la determinación silenciosa de una persona que decide que ya no puede guardar silencio. La tierra habla, respondió. Si escuchas. Y si tienes coraje para escuchar, entonces tienes la responsabilidad de que otros también escuchen. Murió en paz, sabiendo que los nombres de los que habían sido olvidados en San Isidro ahora estaban registrados en los archivos públicos, sabiendo que sus historias no habían desaparecido en la oscuridad, sabiendo que ella, una mujer que había comenzado su vida como propiedad, como alguien sin identidad ni derechos, había terminado su vida habiendo devuelto la identidad a los muertos. La hacienda San Miguel fue eventualmente confiscada. Sus tierras fueron distribuidas entre los descendientes de los trabajadores que habían sido explotados allí. San Isidro permaneció en ruinas, pero fue declarada un sitio de memoria histórica, un lugar donde las personas podían venir a recordar, a aprender, a comprender el precio que se había pagado por la ambición y la codicia de hombres como don Aurelio y don Ramón. Y en las noches calmadas, cuando el viento sopla a través de las montañas de Jalisco, dicen que puedes escuchar voces. No son voces de fantasmas, son voces de la historia. Son voces de los olvidados, finalmente recordados. Son voces de justicia, finalmente alcanzada. Son voces de Juana, la esclava que encontró una caja en un granero y tuvo el coraje de abrir la historia hacia la luz.